Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Disfrutado, compañeros. Y bueno, vamos a iniciar ya rápidamente, antes de tener la pausa de los alimentos, con nuestra tercera unidad, porque son muchos los temas que todavía tenemos que estudiar. Y en esta tercera unidad, principalmente nos vamos a enfocar en la división de poderes de México. El Estado, vamos a hablar del Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámaras de Senadores, la Comisión Permanente, hablaremos del Poder Ejecutivo, requisitos para ser presidente de la República, funciones para ser presidente de la República, vamos a hablar del Poder Judicial de la Federación y bueno, hablaremos inclusive de la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación. ¿Listos? Empecemos. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización jurídica, una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce dentro de un territorio determinado. Los elementos que señalan que es el Estado son la población, el territorio y el poder. Ok, dentro de la población hablamos de derechos como libertad, el derecho de petición, los derechos políticos. Ok, en relación del territorio, ahorita vamos a mencionar, y el poder que ejerce el Estado es un poder coercitivo, la facultad de hacer cumplir la norma. También un poder persuasivo, es decir, de que se someta de forma voluntaria al gobernado y por supuesto también retributivo en los beneficios que se tienen por cumplir con este mandato, con esta potestad, alinearnos al cumplimiento de las leyes. En general, podríamos destacar que el Estado, compañeros, lo vamos a conformar de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. Aquí vamos. Entonces, el Estado vamos a conformarlo con los siguientes elementos. Aquí vamos. Ok. La población, el territorio, ok, la población, vamos a hablar por supuesto de el poder, de la soberanía, también por supuesto de la división de funciones y por supuesto de la constitución. Estos son los principales elementos que hay que considerar en relación del Estado. El territorio creo que queda perfectamente definido, ¿verdad? Ya nos ha quedado muy claro que el territorio del Estado lo vamos a tener de la siguiente manera.
Ok. Atentos, por favor. Tenemos nosotros la superficie continental. Hagamos una proyección hacia la estratosfera para considerar el espacio aéreo. Hagamos una proyección hacia el centro de la Tierra para el subsuelo, los recursos naturales que ahí podamos encontrar. Y por supuesto, a partir de la superficie continental, mar territorial 12 millas náuticas, zona contigua 24 millas náuticas y alta mar 200 millas náuticas. La extensión de nuestro territorio en los consulados y embajadas, en los buques con matrícula mexicana y en las aeronaves con matrícula mexicana. ¿De acuerdo? Hablamos, por ejemplo, del elemento de la población. Ok. En relación del elemento de la población, hemos indicado los derechos fundamentales que reconoce el Estado para la tutela y protección de estos. ¿Ok? Ahí está la población. Entonces, lo que debe hacer el Estado es el reconocimiento, ¿ok? De sus derechos fundamentales. Perfecto. Tenemos el poder, la potestad de autodeterminación del Estado. El Estado va a tener control político, control económico sobre este territorio. Aquí vamos, ¿eh? Es decir, este control político, este control económico se encuentran sobre este territorio. Ninguna otra autoridad puede imponerse a la potestad de las autoridades mexicanas, porque esas autoridades se constituyen de conformidad con el artículo 39 de nuestra Constitución en beneficio del pueblo. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y vemos también, por supuesto, compañeros, perdón, aquí vamos. Ok, bien. Vemos el elemento de la soberanía. La soberanía vamos a dividirla en dos. La soberanía interior, ok, y la soberanía exterior. La soberanía interior está relacionada con el poder, con el mandato, con la potestad de hacer cumplir las leyes dentro del territorio del Estado. Y la soberanía exterior implica lo siguiente. Frente a la comunidad internacional, ok, hay una libre autodeterminación de los pueblos. Y se supone que todos los estados estamos en un plano de igualdad. No es que alguien esté por encima de otros. Todos estamos en esa misma potestad de igualdad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Sí, Entonces, profe. hay una libre autodeterminación de los pueblos. Avanzamos, mis queridos amigos, y continuando con los elementos del Estado, también tenemos la división de poderes. Vamos a dividir al poder en tres, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Y la Constitución, que es el fundamento, que es la base, que es la que organiza el Estado mexicano. Entonces, estos son los elementos que van a conformar al Estado. Avanzando con nuestra exposición, vamos a señalar lo siguiente. A ver, hay tres funciones. ¿Cuál es la función principal que hace el poder legislativo? ¿Qué función creen que realice? La principal. Es una función legislativa, la creación de hacer leyes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Legislar.
Y, ok, ¿cuál es la principal Sí. función del Poder Ejecutivo? Ejecutivo. Administrar. Función administrativa. ¿Y cuál creen que es la principal función del Poder Judicial? Vigilar que se lleven a cabo adecuadamente las leyes. Función Jurídica. jurisdiccional. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Pero ¿qué creen? Sí. Hay actos administrativos y jurisdiccionales que realiza el Poder Legislativo. ¿Cómo cuáles? Dentro de los actos administrativos que realiza el Poder Legislativo está el nombramiento de su personal, la designación de los funcionarios, sancionar a legisladores por su ausencia, autorizar en este caso, a personas a prestar servicios a gobiernos de otros países, todo esto por conducto de la facultad administrativa que tiene el Congreso. ¿Se va entendiendo? Si un funcionario no comparece, si un funcionario no cumple con sus funciones, pues se puede reducir la dieta que reciben, ¿verdad? O tener una sanción administrativa. ¿La vamos entendiendo, compañeros? Pero también realizan actos jurisdiccionales, como por ejemplo en el juicio político a altos funcionarios. Recuerden que hay funcionarios que van a tener un fuero constitucional. En ese caso, para que respondan por sus faltas, vamos a tener la conformación en un congreso. Este Congreso, mis estimados amigos, se va a encargar de una función muy importante. La Cámara de Diputados se va a constituir como un órgano de acusación y la Cámara de Senadores se va a constituir como un jurado de procedencia que van a establecer si ha lugar o no al servidor público de retirarlo de su fuero. ¿Se va entendiendo? ¿Sí, compañeros? Entonces, esta es una función jurisdiccional que realiza el Congreso. Ahora bien, vámonos a una función legislativa del Poder Ejecutivo. Tenemos que la Constitución le faculta al presidente para emitir reglamentos que complementan o que aclaran el sentido de una norma, también circulares y decretos, que son disposiciones de observancia general y cumplimiento obligatorio. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero dentro del propio Poder Ejecutivo se ejerce una función judicial porque hay tribunales administrativos. Tenemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las juntas de conciliación y arbitraje ya desapareciendo, y tenemos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y también al Tribunal Superior Agrario, que pertenecen a la parte del Poder Ejecutivo, pero realizan funciones jurisdiccionales. ¿Está claro esta explicación, compañeros? Sí, ¿Vamos bien? profe. Ok, entonces, aunque estos tribunales ejerzan funciones jurisdiccionales, es decir, de resolver conflictos e interpretar la norma, estos tribunales no pertenecen al poder judicial, pertenecen al propio poder ejecutivo. ¿Ok? Bien, seguimos. Y tenemos, por supuesto, al poder judicial, que los actos legislativos que realiza son reglamentos internos y también fijar la jurisprudencia. ¿Cómo está esto? Porque al final de cuentas, cuando se crea jurisprudencia, se interpreta la norma, se señala los alcances de la norma. Cuando se interpreta la norma, se establece esta jurisprudencia que completa las lagunas, es vinculante y obligatoria.
Por eso podríamos decir que al momento de establecer una jurisprudencia, el Poder Judicial realiza un acto legislativo. Y también tenemos actos administrativos con la designación de jueces, de magistrados, elaboración del proyecto, del presupuesto de egresos, etcétera, etcétera. Estas son funciones administrativas que realiza el Poder Judicial. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien? Todo bien, profesor, gracias. Ok, muy bien. Vamos bien, Entonces, profe. perfecto, muy bien. En este punto vamos a cerrar esta parte señalando las atribuciones del Estado. Por ejemplo, vemos una atribución en la reglamentación de la vida y actividad privada. Lo que tiene que hacer el Estado es coordinar el interés individual con la finalidad de mantener el orden jurídico. ¿Se entiende? Demos un segundo. Ok, muy bien. Entonces, lo importante en esta función no es suplantar la actividad individual, sino todo lo contrario, coordinar esa función para que se cumpla con el orden jurídico. En algunos casos hay una limitación declarando que ciertas acciones particulares son ilícitas o ineficaces, por lo tanto se van a dejar sin ningún efecto. Siguiente, fomentar y vigilar la actividad privada. Vamos a mantener un orden coordinado, los intereses individuales con el interés público. Sí, por supuesto, tú tienes un propósito muy particular dentro de tu actividad, pero no puedes ir en contra del orden público. La limitación en esta atribución es vigilar los actos de la actividad privada. Todos los sistemas de control previo requerimos autorización, requerimos concesión, requerimos ciertas prerrogativas. Y vamos a ver el último punto que es, en este caso, sustituir total o parcialmente la actividad particular. Estos son áreas de interés general de la nación, son áreas prioritarias. Promover todo lo que pueda surgir a partir del bienestar público. Limita con una intervención energética estas actividades a los particulares. ¿Por qué? Porque en este caso el Estado las va a realizar o las va a realizar de forma conjunta con el particular. Pero en este caso estamos haciendo alusión a actividades prioritarias, en la cual el Estado no deja de tener el control. ¿Comentarios, dudas hasta aquí, compañeros? Ahorita vamos a hablar de la división de poderes, regresando ya. Voy a retomar un poquito algunos puntos que hemos visto hasta este momento, partiendo por un concepto muy importante que empezamos a definir sobre qué es una constitución. Ok, recordando lo que es nuestro texto constitucional, ¿cómo lo definimos, mis queridos amigos? ¿Qué señalamos sobre la constitución? Sobre esta constitución señalamos que es un documento de naturaleza política, no jurídica. Su creador es el poder constituyente. Este poder constituyente tiene una sola misión: crear la constitución. Luego que el poder constituyente la elabora, este deja de tener funciones, porque a partir de este momento van a surgir de la constitución los llamados poderes constituidos.
¿ok? Estos poderes constituidos están hechos para gobernar y tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo y tenemos, por supuesto, el poder judicial. Sus funciones son gobernar. La Constitución es el fundamento, es la base del ulterior ordenamiento jurídico. Es decir, a partir de este texto constitucional va a surgir la norma secundaria, la norma que es creada a la luz de la Constitución por una autoridad competente, que en este caso es el Congreso, y bueno, se sigue un procedimiento para la creación de la norma. ¿Vamos bien? La Constitución va a reconocer lo que son los derechos fundamentales, ¿ok? Del gobernado, ¿ok? Estos derechos se encuentran reconocidos por nuestro texto constitucional, ¿ok? La Constitución se integra por muchas partes. Si ustedes lo recuerdan, las empezamos a comentar. Esta Constitución va a tener una parte dogmática. Esta parte dogmática hace referencia a los derechos humanos que se van a encontrar distribuidos a lo largo de toda la Constitución. Esa Constitución también tiene una parte que llamamos orgánica. Establece límites, competencias y atribuciones de los poderes, como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Muy bien. También, por supuesto, es muy importante hacer mención en relación a los derechos sociales que consagra la Constitución y, por supuesto, a lo referente a otros elementos como la República Representativa Democrática Federal, compuesta de estados libres y soberanos. En el caso de la clasificación de la Constitución mexicana, así la podemos clasificar para que nos quede muy claro. La Constitución mexicana en primer lugar, es una constitución rígida, ¿vale? ¿Por qué? Porque el procedimiento para su modificación se establece en el artículo 135 y nos establece que deben ser 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos de los estados y la ratificación del presidente de la República. Como consecuencia, la Constitución mexicana, por supuesto que es una constitución escrita. Se encuentra conformado de 9 títulos, ¿ok? Y 136 artículos. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Y por supuesto, podríamos decir que la Constitución mexicana es una constitución pactada por los factores reales del poder. Aquí incluimos el poder económico, el poder político, el de los empresarios. Podríamos poner inclusive el de la iglesia, aunque no tendría que tener injerencia. Y por supuesto, el principal de ellos, que es el pueblo. Pero inclusive yo me atrevería a señalar que la Constitución
también es de soberanía nacional. Ok, ¿por qué, compañeros? Porque al final de cuentas, ¿sale? El pueblo puede en todo momento solicitar a través del Congreso, puede establecer los cambios que el pueblo determina para la Constitución. ¿Se va entendiendo esto, compañeros? ¿Sí? Ok. Nosotros hemos visto toda una historia de cómo se fue dando, en este caso, esta conformación histórica de nuestra Constitución. Bien, ¿cómo surge, compañeros? De todo este antecedente, empezamos a revisar el año de 1808. En este momento vamos a tener nosotros pues la conformación de este antecedente de la Constitución de Bayona, en la cual vamos a tener a Napoleón Bonaparte, que va a poner a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esto trajo un descontento muy importante en la península. Esto trajo un descontento muy importante porque había partidarios que estaban a favor de don Fernando VII como rey de España. Si recuerdan, también vimos como antecedente en 1812 la Constitución de Cádiz. ¿Y cuál es la importancia que tiene la Constitución de Cádiz en nuestra historia constitucional? Por supuesto, Cádiz plantea el inicio de una monarquía constitucional. Ok. Y por supuesto, considera a los españoles de la península, pero también considera a los españoles de América. Para 1812, nosotros tenemos ya un proyecto constitucional, el cual se firmó en Zitácuaro, hoy en el estado de Michoacán, por Ignacio López Rayón, el decreto constitucional de la América Septentrional, que fue el primer proyecto de declarar la independencia, ok, de España, pero se le llamó la América Septentrional. Para el año de 1814, tomando como referencia sentimientos de la nación del ilustre siervo de la patria, José María Morelos y Pavón, tenemos nosotros aquí la Constitución de Apatzingán, que es un documento muy importante y no debemos olvidar la trascendencia de esta Constitución. ¿Sale? También, por supuesto, avanzando en la historia, recordamos que el 27 de septiembre de 1821, México alcanzó la independencia y para el día 28 de septiembre tenemos el acta de independencia del denominado Imperio Mexicano. Ok, como no tuvimos un rey, no tuvimos un emperador para 1822, se designó como emperador de México a Agustín de Iturbide. El imperio estuvo vigente de 1822 a 1823, cuando se inicia el plan de Casamata por entre uno de los partícipes es Antonio López de Santana, y vamos a ver que abdica en 1823 Agustín de Iturbide, y para octubre de 1824 se establece la primera constitución de nuestro país. ¿Ok?
con esto nace el federalismo. Esta constitución de 1824 estuvo en un inicio vigente hasta el año de 1835-1836. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia vamos a tener las denominadas 7 leyes constitucionales. Estas leyes constitucionales traen consigo, mis queridos amigos, lo que se conoce como uno de los poderes que es el supremo poder conservador. Este supremo poder conservador iba a revisar que los actos del poder ejecutivo, legislativo y judicial estuvieran acordes con la Constitución. Otro punto que vale la pena resaltar, que dejamos el federalismo y establecemos una república de corte centralista. En esta época vamos a tener la independencia del estado de Texas y vamos a tener también la independencia del estado de Yucatán, 1840-1841. ¿De acuerdo? Muy bien. Acuérdense que también durante este periodo vamos a tener que de 1843 a 1847 tuvimos la intervención del ejército americano, lo que trajo consigo la pérdida de la mayor parte del territorio. En 1843 se establecen las bases orgánicas de la República Mexicana. Estas bases orgánicas lo que traen como consecuencia es que se suprime el supremo poder conservador. Y en 1847 se establece el Acta de Reformas. Esta acta, lo principal es que toma la vigencia nuevamente la Constitución de 1824 y se presenta el proyecto de el juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. México para 1847 ya perdió más de la mitad de su territorio. Pero tenemos un antecedente muy importante con la Constitución de 1857, porque esta Constitución de corte liberal, pues bueno, trae como consecuencia la implementación de las denominadas leyes de reforma, que establecen la separación de la Iglesia con el Estado, que es uno de los principales puntos que hay que destacar. Sin embargo, nuestra vida no estaba completamente ya garantizada porque al final de cuentas la vida de la República tuvo otra situación muy importante del año de 1863 al año de 1867. Acuérdense que en este año tenemos a Francia, ok, tenemos a la Gran Bretaña y tenemos a España, que como Juárez suspendió la deuda, bueno, resulta que vinieron estos 3 ejércitos a México a cobrar. Juárez llegó a un convenio con ellos en los tratados de la Soledad, pero sin embargo ya Francia tenía otro propósito en nuestro país. Ok, para 1864 vamos a tener que llega Maximiliano de Habsburgo con su esposa Carlota de Bélgica y se establece el segundo imperio mexicano. Ok, 1867 vamos a tener que es fusilado Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro,
Y bueno, iniciamos con la época llamada la República Restaurada. Juárez continúa en el poder y muere para 1872. Recordemos que en este punto queda como su sucesor Miguel Lerdo de Tejada, que para la elección de 1876 vuelve a ganar el puesto, pero ahí inicia el plan de Tuxtepec, en la cual se levanta en armas Porfirio Díaz y toma el poder para este año, dejándolo hasta el año de 1911, con el estallido de la Revolución Mexicana un año antes, en el año de 1910. Ok, Díaz deja el puesto y bueno, es una época muy compleja, muy convulsa y sabemos que al final de cuentas todo eso se materializó con la Constitución de 1917, que en un principio viene a reformar la Constitución del año de 1857. ¿Hasta aquí vamos bien con todo este recorrido histórico, compañeros? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, Muy, Sí, muy bien. profesor, sí. Ok, avanzamos y empezamos con la conformación de el Estado. Y cuando hablamos nosotros del Estado, hablamos de estos elementos. Hablamos del elemento del territorio, de la población, de el poder, de la soberanía, ok, y por supuesto también de la división de poder y también por supuesto de la constitución. Cuando vemos el territorio del Estado, tenemos que hacer referencia a la superficie territorial, no solamente a la plataforma continental, sino también el mar, que vamos aquí a verificar lo que es la zona, el mar territorial, la zona la zona contigua y la zona económica exclusiva. La primera es de 10 millas náuticas. La segunda, vamos a verificar que son 20 millas náuticas. Y la tercera son 200 millas náuticas. Ok. También, por supuesto, aquí se hace mención, también, además de la plataforma continental mar territorial, de las extensiones de territorio como son las embajadas, los consulados, las aeronaves con matrícula mexicana y también, por supuesto, los buques que tengan esa matrícula. La población va a gozar de los derechos fundamentales que reconoce, ¿sale? Que son reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que el poder es la atribución que tienen las autoridades de hacer cumplir las leyes, de verificar su cumplimiento. En el tema de la soberanía, la dividimos en dos. La soberanía interior, ok, que representa esa facultad de autogobernarse, y la soberanía exterior, que representa la libre autodeterminación, ok, de los pueblos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Estamos entrando a la división de poderes. Cuando trabajamos la división de poderes, señalamos que tenemos un supremo poder de la federación, que para su ejercicio se divide en poder ejecutivo,
legislativo y judicial. ¿Ok? Y bueno, empezamos también con la Constitución, que es el fundamento, es la base del Estado, y a partir de esta Constitución van a surgir las normas derivadas, las normas secundarias. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de la división de poderes, si fuimos muy precisos, compañeros. Ok, división de poderes. En este caso, señalamos que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La principal función que señalamos que hace el ejecutivo es el tema de la administración. La principal función que realiza el poder legislativo es la función de legislar, es decir, la creación de leyes. Y la principal función del poder judicial es esa función jurisdiccional, de aplicar la norma, de resolver controversias, de interpretar el derecho. ¿Se entiende, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Vamos bien, doctor. Muy bien. Sí, Avan- gracias. sí, avanzamos con esta exposición y es importante revisar lo siguiente. Atentos, por favor. Señalamos que el Ejecutivo también realiza funciones legislativas. Por ejemplo, cuando mencionamos la creación de reglamentos, ok, decretos y circulares, ok, que son de observancia general y de cumplimiento obligatorio, pero también señalamos que ejerce funciones jurisdiccionales, como por ejemplo, en el funcionamiento de algunos tribunales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Superior Agrario, por mencionar alguno de ellos. Ok. En cuanto a la función del poder legislativo, que está la creación de leyes, también realiza actos de administración, como por ejemplo en las sanciones y en la administración del propio Congreso. ¿Sale? Sanciones, castigos, ¿sale? Y permisos que otorga el Congreso. Y por lo que respecta a su función jurisdiccional, destacamos el tema de el juicio político y declaración de procedencia consagrado en los artículos 110 y 111 de la Constitución. Y por lo que respecta a la función jurisdiccional del Poder Judicial, perdón, señalamos que realiza actos administrativos en la designación de jueces, ok, magistrados, secretarios, ok, y también, por supuesto, compañeros, una cuestión muy importante tiene que ver con la cuestión referente a establecer sanciones a sus propios funcionarios. Y tenemos el tema de la función legislativa, que principalmente la atribuimos con la cuestión de la creación de la jurisprudencia, que es vinculante y obligatoria. Hasta este punto vamos bien, compañeros. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, ¿Sí? profesor. Muy bien. Ok, Sí, profesor. ahora, ¿Es la perfecto. nueva reforma al Poder Judicial esa, profesor? Ahorita vamos a trabajar esa reforma, ¿vale? Ok, profe. Ahí va. Muy bien. Vamos a empezar, compañeros,
con la conformación del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. El Congreso de la Unión, como tal, es la unión de estas dos cámaras. ¿Ok? La Cámara de Diputados se dice que representa al pueblo. La Cámara de Senadores representa el pacto federal. ¿Ok? ¿Cuántos diputados tenemos? Tenemos 500 diputados. 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional. Los diputados electos por el principio de mayoría relativa, ¿ok? Implica que estos señores son electos por el pueblo. El país se va a dividir en 300 distritos electorales y va a ganar el candidato que tenga el mayor número de votos. ¿Ok? Entonces, esta es la representación de estos 300 diputados. ¿Quién gana la elección? Pues el diputado que tenga el mayor número de votos. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos 200 diputados por el principio de representación proporcional. Esto surgió durante la administración del presidente López Portillo, porque no había como tal una representación y era muy importante que hubiera una representación significativa en el Congreso. En ese momento había una justificación para estos diputados, ¿eh? Hoy ya no considero que exista esta representación. Definitivamente estos 200 diputados de verdad es que ya sobran en el Congreso, ya están por demás. ¿A quién representa? A los intereses de los grupos políticos. Ahí tenemos a las personas más bizarras que ustedes puedan creer, que no se someten al escrutinio público. Pero ahí están los líderes de los partidos. Ahí es donde se reparten el hueso. ¿Se entiende, compañeros? Por eso no quieren perder los 200 diputados de representación proporcional. ¿Sí? Sí, Cuidado, compañeros. Ok. Aquí tomemos en consideración lo siguiente, compañeros. Los partidos políticos, ok, van a presentar listas, ok. En esas listas, compañeros, van a poner, por ejemplo, nuestro país se va a dividir en 5 circunscripciones electorales. Entonces presentamos lista para la primera circunscripción electoral, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y depende el resultado de la elección, se van otorgando cierto número de escaños para cada partido político. ¿Se entiende, compañeros? Sí, se Estos, entiende. estos nadie los elige. ¿Y quién creen que se van a poner en la lista de cada uno de estos partidos? ¿Quién creen? Los líderes y las personas que quieren ocupar un hueso. Es donde se van a colocar en estas listas, porque nadie definitivamente los va a elegir por voto popular. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Avanzamos y tenemos a la Cámara de Senadores. Son un total de 128 senadores. Tenemos 64 por el principio de mayoría relativa. Como les mencioné hace un momento, los senadores van a representar, compañeros, ok, al pacto federal. Por eso vamos a tener 2 senadores, ok, vamos a tener 2 senadores por cada entidad federativa, para que al final de cuentas de estos 2 senadores tengamos un total de 64 por el principio de
mayoría relativa. Esto significa que se van a someter a elección en este caso, esta fórmula, y en este caso, el partido político que tenga más votos, pues van a surgir esta senda de senadores. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok. Sí, Sí, Tenemos los senadores por el principio de representación proporcional. Si no se justifican los 200 de los diputados, lo mismo tampoco se justifican los 32 senadores de representación proporcional. Las personas más raras son las que están ahí. Bueno, vamos a poner un caso, ahí va. Esto significa, fíjense cómo se va a dividir nuestro país para estos senadores. Nuestro país se va a dividir en una sola circunscripción electoral. Entonces se presenta una lista de que va a estar en todo el país y de acuerdo al resultado de la elección se van a asignar estos escaños. ¿Se entiende? Eso sería la representación proporcional. Y la primera minoría son aquellos senadores, ¿sale? Que hubiesen quedado en segundo lugar en la elección de senadores en una entidad federativa. Es un premio de consolación que recibe el partido que hubiese quedado en segundo lugar en la elección de senadores. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo esta fórmula, compañeros? sí, profesor. Sí, profe. Ok. El Congreso va a trabajar en 2 periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Porque ellos no se saben la de chambear, ¿eh? Así que aguas, ¿eh? Ellos van a trabajar en estos periodos que vamos a designar a continuación. Ok. Tenemos el primer periodo de sesiones. Este periodo va a iniciar el 1 de septiembre. Ok, y va a concluir al 13 de diciembre del año en curso. Y el segundo periodo, si pueden terminar antes, lo hacen. ¿Para qué? Si pueden terminar antes, ¿saben para qué lo hacen, compañeros? Porque ellos sí aplican las del Maratón Guadalupe Reyes, ¿eh? Ellos sí la aplican. Tenemos el segundo periodo, y este periodo va a ser de el 1 de febrero al 30 de abril del año en curso. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? sí, Sí, profesor. profesor. Cuando no está reunido el Congreso en estos periodos ordinarios, la Cámara, el Congreso queda vacío, no. Vamos a tener una comisión permanente. En esos recesos tenemos la comisión permanente integrada por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores, porque estarán ahí al pendiente de cualquier cosa que se ofrezca, ¿verdad? Alguna situación que sea necesario, pues ahí va a estar esa comisión permanente. ¿Vamos bien? Ok. Lo que les Sí. comentaba, nuestro país se divide en 300 distritos electorales uninominales. De aquí es donde van a surgir esos 300 diputados que vamos a elegir, ¿sale? En cada distrito electoral. Y como les mencionaba, nuestro país se va a dividir en 5 circunscripciones electorales. La primera circunscripción está compuesta de 8 estados con un total de 60 distritos, siendo la residencia de esta circunscripción la ciudad de Guadalajara. Tenemos la segunda circunscripción con 8 estados y 62 distritos electorales, siendo la residencia, siendo la sede de esta circunscripción,
la ciudad de Monterrey. La tercera circunscripción se compone de 7 estados, un total de 60 distritos electorales. Esa circunscripción la vamos a ubicar en la ciudad de Jalapa. La cuarta circunscripción la tenemos en la Ciudad de México y son 5 entidades y 56 distritos electorales. Y la quinta circunscripción la conforman 4 entidades, 62 distritos electorales y tiene su residencia en Toluca, Estado de México. Ahí están las circunscripciones electorales. Acuérdense, de aquí van a surgir los diputados por el principio de representación proporcional. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Algunas funciones que tiene el Congreso de la Unión, vamos a ver que el Congreso es la reunión de esas dos cámaras. Tenemos sesiones ordinarias que ya mencionamos, los periodos en la que los diputados y senadores se saben, entre comillas, las de chambear. Y las extraordinarias, cuando algo emergente ocurra, la propia comisión permanente convocará al Congreso para que en periodos extraordinarios tengan que hacer frente a la emergencia que ocurre en el país, como en el caso de la pandemia del COVID. Si bien es cierto, no estaban reunidos en el Congreso, había sesiones permanentes que hacían a través de Zoom. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sí. Funciones que realiza el Congreso: la aprobación de leyes, la declaración de guerra, aprobar el presupuesto del nacional, aprobar, rechazar tratados internacionales, convenciones con otros países, designaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Solamente con fines académicos analizamos estas funciones, ¿sale? Claro que son muchísimo más funciones, pero bueno, para fines prácticos solamente estudiamos estas que señalamos en esta lámina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, estimados amigos. Sí, vamos bien. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora a el Poder Ejecutivo Federal. El Poder Ejecutivo, su titular es presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es un gerundio presente, por eso tanto no tiene, digamos, es neutro, presidente, o quien si sea hombre o mujer, pero bueno, para fines prácticos también pues, vamos a decir que es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Ella es la titular de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal se va a dividir de la siguiente manera, compañeros, atentos. Administración Pública Federal. Ok. Vamos a tener la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. La centralizada vamos a tenerla que la autoridad es presidenta de la República y se va a apoyar de las secretarías de Estado. ¿Ok? De estas secretarías van a surgir ciertas funciones, ciertas atribuciones a los órganos desconcentrados que siguen dependiendo de la administración pública centralizada. ¿Se comprende? Compañeros, ¿vamos bien en este punto? Sí, profesor. Ujú. Ok. Sí, profesor. Perfecto. Y tenemos a la administración pública descentralizada. Ellos tienen su autogobierno, ok, autogobierno, manejan sus propios recursos, administran
los mismos, ¿vale? Y se encuentran hasta cierto punto separados de la administración pública centralizada y desconcentrada. Algunos ejemplos de esta naturaleza, por ejemplo, sería el INE, sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sería Pemex, sería la UNAM, sería el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y bueno, recientemente, pues por decreto han terminado con algunos órganos constitucionales autónomos, pero ahí tenemos alguna función. Bien, vamos a continuar. Dentro de este tema, vamos a ver que van a ser electos por un periodo de 6 años. Este periodo por primera vez se estableció por el presidente Lázaro Cárdenas, ok, que si no más recuerdo, gobernó de 1930 al año de 1936. Ok. También tenemos que es electo por el voto directo de mayoría relativa. Gana el candidato que tenga el mayor número de votos. Las diferentes clases de presidente que contempla nuestra Constitución. Vamos a ver que el presidente electo, presidenta electa, es la que ha ganado las elecciones. Pero no basta con que se haya ganado las elecciones, ¿eh? Para tener esa categoría hay que recibir la constancia de mayoría, sale por parte de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hasta este momento podemos tener la calificación de presidente electo. Ok. Presidente vigente es aquella persona que se encuentra en este momento desempeñando funciones. Por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum es presidenta vigente porque está en este periodo ejerciendo funciones. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Sí, Ok. El interino, ante la ausencia del presidente, el interino va a convocar a nuevas elecciones. Depende cuándo se dé la ausencia. Si se da en esos primeros 2 años, vamos a tener que convocar al interino. Es decir, si falta el presidente, entonces hay que convocar a elecciones y aquí tenemos a este presidente interino que convoca a elecciones y tan luego como ya se estén ocupando funciones, este va a concluir su mandato. Quien haya sido presidente, sea cual sea la forma, ya no puede volver a hacerlo. ¿Se entiende, compañero? La función del interino solamente es convocar y organizar las nuevas elecciones. ¿Vamos bien? Si el presidente falta en los 2 últimos años, vamos a convocar a un presidente sustituto por parte del Congreso que concluye el mandato. Entonces, este va a ser el sustituto. Y si el presidente falta cuando no está reunido el Congreso no está reunido, entonces vamos a tener otro presidente que se llama provisional, cuya única función es convocar al Congreso. ¿Ok? Ahí está. ¿Alguna duda sobre la designación de estos presidentes, compañeros? ¿Algún comentario que tengamos sobre el presidencialismo? Díganme ustedes con honestidad, compañeros.
Profe, y por si alguna emergencia que se muera el presidente, ¿quién queda en su lugar en ese momento? Nadie lo sustituye. O sea, si muriese, lo que tendría que hacer, a ver, hoy estamos a 7 de diciembre. Se supone que debe estar reunido el Congreso. ¿Se entiende? O sea, Sí. en ese supuesto, mi querido amigo, lo que tendríamos que hacer en este momento sería que el Congreso debe de designar un presidente interino que va a convocar a nuevas elecciones. ¿Sí se comprende, mi querido amigo? Sí, profe, ¿y el presidente interino quién sería? El que designe el Congreso. Ah, que designa el Congreso, ok. Ujú. Sí, Que normalmente, como el partido Morena y sus aliados tienen mayoría, normalmente va a ser uno de la misma corriente partidaria, ajá, ok. por esa mayoría que se tiene, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, O sea, profe. pero no hay nadie. O sea, yo entiendo su pregunta. A lo mejor usted la pregunta que formuló es como en el caso de los presidentes de Estados Unidos. Cuando falta, por ejemplo, cuando asesinaron a John F. de Kennedy, luego, en este caso, el vicepresidente que era ahí no me acuerdo el nombre de su vicepresidente, pero ocupó inmediatamente el cargo. Lyndon B. Johnson, sí, Lyndon B. Johnson fue el que ocupó Sí, luego el cargo. Inclusive se encontraba en trayecto en un avión y en ese momento lo designaron como presidente, ah, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, Ujú. O sea, ok. en el caso de México no ocurre eso. Si faltase, hay que decir, depende. O sea, por eso le digo, en este momento tendríamos que el Congreso tendría que nombrar un presidente interino que convocaría elecciones. Ajá, Este presidente interino estaría todo el tiempo hasta en tanto se eligiera al presidente y tomara funciones. Y ese presidente interino solamente va a concluir el mandato, ¿eh? sí, sí, sí. Sí Es decir, entiendo, no es profe. un nuevo periodo. Ajá, no, no, ajá. Pero, por ejemplo, y todo ese tiempo, ¿quién lo rige o cómo queda? Por ejemplo, si ocurriera hoy, debemos, o sea, tocamos madera, mañana mismo tendría que estar reunido el Congreso, mañana mismo, y rápidamente designar un interino. Inmediatamente, vámonos. Hay que designarlo, es urgente. Para que no se quede el Estado sin sin jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente. Ok, profe, entiendo, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok. Muy bien. Bien, avanzamos, compañeros. Bueno, más o menos, déjenme les comparto una imagen. Ok, más o menos, a ver, aquí la tengo. Ok, les voy a compartir esta imagen en la cual podemos ver a los presidentes que ha tenido nuestro país, ¿vale? Por ejemplo, a partir de la Constitución de 1917, estamos aquí. Todos estos que marco con rojo todavía estuvieron con la Constitución de 1857. Pedro Lascurain, que vemos acá, es el que duró 45 minutos en el encargo y continuó con el mandato Victoriano Huerta. Ok, ¿vamos bien? Ok, Sí, muy bien. En este punto, cuando renuncia Victoriano Huerta, quedó como interino Francisco Carvajal y con las funciones extraordinarias que se designó Carranza, pues o sea, él nunca fue presidente constitucional Carranza, ¿eh? Hay que decirlo así. Carranza tuvo esta denominación como jefe del ejército constitucionalista, pero nunca fue presidente constitucional. Ya presidente constitucional, pues ya son los que surgen a partir de este momento, Eulalio González, Roque González, Francisco Lagos, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón. Fue un periodo muy convulso después de la muerte de Carranza, ¿eh? Todos estos realmente no fueron tan importantes porque al final de cuentas, lo importante era que después de la muerte de Carranza,
Adolfo de la Huerta quedó como interino, convocó a elecciones y del resultado de la elección quedó Álvaro Obregón. El periodo constitucional que tenían los presidentes era de 4 años y no se tenía derecho a elección. 1920-1924, Álvaro Obregón. Después quedó 1924-28, Plutarco Elías Calles. Con Calles inicia la rebelión de los cristeros, lo que se conoce como la Guerra Cristera, que es un movimiento pues que tuvo un impacto muy importante en los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y otros estados también que hubo un impacto muy importante en el tema de la Guerra Cristera. Después vemos a Emilio Portes Gil, pero este fue como un interino porque había reformado la Constitución en su momento Álvaro Obregón para que hubiese otro periodo para ser presidente. Es decir, no era continuo, pero se vio una reelección discontinua. Ganó la elección Álvaro Obregón, pero bueno, lamentablemente, bueno, fue asesinado en el restaurante de La Bombilla. Por eso quedó como interino Portes Gil, se convoca a elecciones y los siguientes presidentes, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, realmente fueron peleles o fueron instrumentos de poder de Plutarco Elías Calles. Aunque él ya no era presidente, pues estaba en el poder por encima de estos dos personajes, ¿vale? Y bueno, quiso hacer lo mismo con Lázaro Cárdenas del Río, pero bueno, ya no fue posible para Plutarco Elías Calles. Y con Lázaro Cárdenas hacia adelante, compañeros, empezó lo que se conoce como los sexenios presidenciales, ¿eh? Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Contrines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, López Portillo, miren, digamos, quien creó el PRI, quien le dio nacimiento, es Plutarco Elías Calles, para establecer que en este momento nacía un país bueno, en ese momento era el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Después cambió de denominación con Lázaro Cárdenas del Río como PMR, bueno, algo así, no me acuerdo exactamente cómo fue la designación, pero como tal, como PRI, nació con Manuel Alemán, con Miguel Alemán Valdés. Este periodo de partido único prácticamente estuvo hasta este presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Con este presidente dejó de tener mayoría en el Congreso y tenemos dos presidentes de Acción Nacional con Vicente Fox y con este señor de Felipe Calderón Hinojosa, y después aquí tenemos que regresa el PRI al poder 2012-2018 con Enrique Peña Nieto y bueno, después en el periodo de 2018 a 2024 tenemos a Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y es más o menos como tenemos la estructura de el poder ejecutivo. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, Sí, vamos bien, muy abogado. bien, gracias. Sí, Sí, vamos Sí, bien. gracias. perfecto, muy bien. Bien, estimados amigos. Vamos avanzando sobre toda esta exposición y bueno, lo importante hay que señalar que los requisitos para ser presidente de la República es ser ciudadano mexicano, hijo de padre o madre mexicano. Quien hizo el cambio de esta reforma fue Ernesto Zedillo, porque antes se establecía que para ser presidente habría que ser hijo de padre y madre mexicano. Se dice que Zedillo le abrió la puerta a Vicente Fox para ser presidente, porque Fox era hijo de padre mexicano
pero de madre española. Es decir, sin la reforma de Zedillo, Vicente Fox no hubiera podido ser presidente de la República. ¿Se entiende? Sí, Ok. Se supone que para ser presidente habrá que tener residencia todo un año antes de la elección. Que en la elección de 2018, si recuerdan, como que había una pugna importante en relación, por ejemplo, del candidato del PAN, este cuate, ¿cómo se llama? Bueno, le dicen Ricky Riquín, pero ¿cómo se dice Ahí está, Anaya, Ricardo Ricardo Anaya. Anaya, Ricardo profesor. Anaya. Ricardo Anaya, que se decía que pues realmente no vivía en México porque él tenía residencia en Estados Unidos, ¿no? Porque era constantemente que viajaba con su familia allá a Estados Unidos. Pero bueno, también no se puede pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto. Fíjense que no se permite, compañeros, inclusive se cierra la puerta aunque se separe, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esto pues es contrario a los derechos humanos porque si el ministro eclesiástico se separa del encargo, ¿por qué no darle la oportunidad de participar como en el caso de un secretario de Estado, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí, Se profe. entiende. Ok, también tenemos a los miembros del ejército, al menos que se separen 6 meses antes de la elección, y también en el caso de los secretarios de Estado. Recuerden que la doctora Claudia Sheinbaum ejercía funciones constitucionales de jefa de gobierno, pero se separó del encargo para cumplir con este requisito de procedibilidad. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Sí. Sí, profe. Muy bien. Para ser presidenta de la República, vamos a encontrar las funciones que van a ejercer son las siguientes. La promulgar y ejecutar las leyes que presente el Congreso de la Unión. Libremente podrá remover a los funcionarios de la administración pública centralizada. Tiene esa libertad, tiene esa potestad de realizar. Por supuesto, también preservar la seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no es miembro de las Fuerzas Armadas, en este momento es la jefa suprema, la comandanta de las Fuerzas Armadas mexicanas. Muy bien, bueno, la comandante, ¿verdad? Tenemos también disponer de la Guardia Nacional para los efectos de la seguridad pública en nuestro país. ¿Ok? Tenemos la declaración de guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley que expida el Congreso de la Unión y, por supuesto, designar con ratificación del Senado al fiscal general de la República y con y vamos a empezar entonces, después de analizar la función que tiene el Ejecutivo, vamos a pasar al tercer poder, que en este caso vamos a mencionar el Poder Judicial de la Federación. Hasta este momento, así se encuentra conformado. El próximo año se supone que ya no va a estar así conformado. Mucha atención de cómo vamos a mencionar la conformación del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Judicial de la Federación. ¿Listos? Se compone hasta este momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a estar integrada por 11 ministros que conforman el Pleno. De estos 11 ministros, uno será su presidente, su presidenta. En este caso, aquí tenemos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dentro de estos vemos que tenemos aquí su presidenta, la ministra presidenta Norma Piña. ¿Ok? La corte se va a dividir en dos salas. La
primera sala, ok, va a atender, aquí les pongo, primera sala, va a atender asuntos civiles y penales. Y la segunda sala va a atender asuntos administrativos y laborales. ¿De acuerdo, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Sí? Ninguno, Cada doctor. sala, Todo bien, profesor. perfecto. Todo Cada bien. Bien, sala, profe. perfecto. Cada sala se integra por 5 ministros. La ministra presidenta no integra sala, ¿eh? Es decir, aquí como podemos ver, mis queridos amigos, tenemos las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, ministra presidente no conforma sala. Bien, avanzamos. Después de hablar de la Corte, ahorita no voy a meterme a competencias ni a funciones porque en su momento ya lo verán y son competencias pues de alguna, bueno, sí lo voy a mencionar a grosso modo. Las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene principalmente funciones de, ahí va, de legalidad, ok, de constitucionalidad y de convencionalidad. Empiezo con las de legalidad. Por ejemplo, a través del amparo directo, verifica que las sentencias que se hubiesen pronunciado hayan cumplido con el debido proceso. De constitucionalidad tenemos en la revisión de constitucionalidad a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo contra leyes para revisar la constitucionalidad de las leyes. Y en temas de convencionalidad, revisa los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Hasta aquí vamos entendiendo las funciones, compañeros? ¿Sí? Sí, abogado. Ok, muy bien. Continuamos con, Sí, profe. perfecto, muy bien. Continuamos con el Poder Judicial de la Federación. Se compone de una sala principal y de 5 salas regionales. ¿Dónde se ubican las salas regionales de la Suprema Corte, compañero? 5 salas regionales. Las vamos a ubicar en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, en la Ciudad de México y en Toluca. Ok, ahí están las 5 salas regionales. ¿De acuerdo? Las salas regionales se van a conformar por 5 magistrados. Y estas solamente van a operar durante procesos electorales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok. La sala principal la vamos a ubicar en la Ciudad de México. Y esta sala principal va a laborar todo el año. Claro, hay que tomar en consideración que no labora sábados y domingos, salvo que se trate de procesos electorales. ¿Ok? No labora días festivos.
Ok, compañeros, ¿vamos bien? Vamos bien. Sí, muy bien. Y tenemos, por supuesto, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en primer lugar, tiene como función calificar las elecciones y otorgar la respectiva constancia de mayoría para presidente de la República, diputados federales y senadores. Ok. Y a través del juicio de revisión constitucional, se va a encargar, estimados amigos, de calificar las elecciones para gobernadores, ok, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sale? Diputados locales, ¿sí? Ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? A través de la recurso de revisión constitucional. En última instancia se encargará de estas elecciones. ¿Vamos bien? Bien. Sí, muy bien. Sí, profesor. Tenemos también, por supuesto, a los tribunales de circuito. Los tribunales de circuito tenemos dos, los los colegiados de apelación y los colegiados de circuito. Ah, omití una cosa. La sala principal se encuentra conformada por 7 magistrados. ¿Ok? Muy bien. Ok, seguimos. Ahora sí. Los dos tribunales, los colegiados de apelación y los colegiados de circuito. Los colegiados de apelación van a ser los superiores jerárquicos de los jueces de distrito en procesos, ok, en procesos federales. Y los tribunales colegiados de circuito van a ser los superiores jerárquicos de los jueces de distrito, pero en amparo. Y van a conocer del amparo llamado directo. Tanto los tribunales colegiados de apelación como los tribunales colegiados de circuito se encuentran integrados por 3 magistrados. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Los juzgados de distrito van a tener una doble competencia. Son jueces de procesos federales, ok, pero también son jueces de amparo. Ya señalamos quién es su superior jerárquico como jueces de procesos federales y ya señalamos quién es su superior jerárquico como jueces de amparo. Estos se van a encontrar conformados por un juez y el personal que sea necesaria para su función. Ok. En este momento, en este preciso momento, quien designa a los magistrados de los tribunales de circuito y juzgados de distrito de conformidad con el servicio profesional de carrera y con la evaluación que hayan obtenido en los exámenes es el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación. ¿Se entiende, abogados? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Ok, perfecto. Sí, profe. Este órgano como tal va a desaparecer con la reforma y se van a conformar otros 2 órganos. Ahorita les digo cómo se van a conformar.
En este momento, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra integrado por presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 consejeros designados por la Cámara de Senadores, uno por el presidente de la República y 3 consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta este momento, así tenemos conformado el Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo. Es correcto. Sí, Ok, profesor. Sí, ok. sí, Ahora profesor. vamos a trabajar sobre la conformación de este órgano a partir de la reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no va a tener 11 ministros, ya va a tener 9 ministros. Ya no va a durar 15 años, ahora va a durar 12 años. Y el máximo tope de sus ingresos será el que perciba el presidente de la República. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ok, Sí, ya no hay salas, ahora solamente habrá un pleno. Tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a funcionar igual como lo venimos comentando con antelación, por la sala superior y las 5 salas regionales. Hay que verificar que para designar a los integrantes del poder del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a celebrar una elección en todo el país en la cual entre los candidatos que se inscriban van a participar en esa elección para designar quién será presidente, bueno, quién se conformará la Suprema Corte o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué lo digo a nivel federal? Porque, bueno, así vamos a elegir a estos representantes, ¿eh? Los tribunales colegiados de circuito se van a elegir por circuito judicial. Tenemos a los tribunales colegiados de apelación y los tribunales colegiados de circuito. Nuestro país se divide en circuitos judiciales y en 5 regiones judiciales. De esas regiones judiciales, estimados amigos, tenemos a los plenos regionales de circuito. ¿Sale? Ahorita les digo cómo vamos a tener esos circuitos judiciales. Tenemos los juzgados de distrito que también van a ser electos de conformidad con cada circuito judicial. A ver, me adelanto un poco y ahorita me regreso. Aquí vamos. Nuestro país entonces se va a dividir en estos circuitos electorales y a su vez se va a conformar de 5 circunscripciones judiciales también. ¿Ok? Cada uno de estos circuitos judiciales va a tener n número de tribunales colegiados de circuito, n número de tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. De conformidad con este punto, se supone en este distrito judicial, vamos a elegir a nuestros candidatos para ocupar esos cargos. Como les mencioné, para presidente, para ministros de la Suprema Corte y funcionarios en este caso, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a ser una elección federal. ¿Se comprende? ¿Sí o no? sí, Sí, profe. Sí, Ok. profe. La pregunta importante es, ¿sobre qué creen que versará la elección? ¿Sale? ¿Sobre qué creen que verse la elección de elegir a un juez?
¿qué es lo que ustedes pudiesen hacer dentro de un proceso electoral si quisieran ocupar un cargo de esa naturaleza? Compañeros, yo considero que el tema tendría que salir de del estudio académico, porque la gente no le va a entender. Si yo quiero ser ministro de la Corte y yo les digo, estimados ciudadanos, yo voy a presentar acciones, yo voy a resolver las acciones de inconstitucionalidad y voy a hacer planteamientos de constitucionalidad no, o sea, tengo que empezar a utilizar un lenguaje ad hoc para que de alguna manera pueda convencer. Lo que tendría que convencer en el tema de un juez es su expertise, es el conocimiento de un tema, es su formación académica. Esperemos que esos puntos son los que inclinen la balanza y no porque me cae bien o no porque se ve guapo o guapa la jueza o no porque, no, o sea, eso no tendría que inclinar balanza, pero cuidado, compañeros, ¿eh? O sea, yo definitivamente, pues no tengo la certeza de que tengamos esa potestad de saber elegir bien, ¿eh? Bueno, ya hemos tenido experiencias de que elegimos solamente por apariencia. No sé si me doy a entender, compañeros. Sí, profe. Sí, Sí, claro. Sería, Sí, pues, la profesor. buena preparación y la aplicación de la norma, ¿no? pues sí, pero honestamente le voy a ser bien sincero. ¿Recuerda últimamente que ha habido casos muy comentados de dos profesionistas en el tema de la salud psiquiátrica de las personas? Y que se Sí, inflaban currículums y que decían que habían estudiado Claro. en Ajá. Oslo o que habían estudiado en Harvard. O sea, a lo que voy, honestamente, hay personas tan poco profesionales que inflan su currículum. Tenemos que hacer filtros. Espero que el Senado haga su chamba y revise esos filtros, ¿eh? Porque si no, van a llegar con nosotros con ese currículum inflado y vamos a decir, ay, no, hombre, este cuate es una eminencia cuando la realidad es que no. ¿Se entiende? O sea, sí, profe. o sea, es importante porque el Senado se supone que va a revisar los perfiles. Les pregunto, ¿realmente van a tener tiempo para revisar esos miles de perfiles? Esa es una cuestión importante, ¿eh? ¿Van a tener la dedicación y el tiempo de revisar esos miles de perfiles y revisar la expertise de todos esos candidatos para ocupar esos cargos? Pues se escucha Yo pienso que muy, no, Campi. Es complejo, ¿no? Mm, sí, profe, muy complejo. O sea, son miles, ¿eh? Son miles de casos que tienen que revisar y tendrían que revisar el expediente de cada uno de los candidatos, ¿eh? Para que pues de alguna manera no nos vayan a meter un gol como mucho de estas pseudo profesionales inflados, ¿no? Mi estimado Carlos, ¿te escuchamos? Abogado, hay una serie que se basa en eso en Netflix. Se llama La Ley de los Audaces. No sé si usted ya la vio. No, no la he visto, pero a partir de esta recomendación la voy a ver. Está buenísima. Yo ya la vi completa y tiene muchas cualidades esa serie. Pues yo se la recomiendo, la verdad. Ok, pues bueno, sí consideramos que creo Se que basa puede. en lo que usted está hablando en este momento, claro. Sí, no es que, híjole, estamos en un tema bien complejo y la verdad es que con este tema de las redes sociales, con este tema de los influencers y con estas cuestiones, pues la verdad es que nos dejamos guiar de forma muy, pues muy básica, compañeros. Y bueno, voy a revisarla, mi estimada Carlos, ¿eh? Carlos, voy a revisar lo que me parece muy interesante. Ok, perfecto. Ya después me cuenta qué tal. Órale, mi estimado, claro, sí, con todo gusto. ¿Vale? Muy bien. ¿Se va entendiendo entonces el tema de la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, estimados abogados? Sí, se Sí, entiende. claro. Sí. Muy bien. Vamos a terminar y sustituimos el Consejo de la Judicatura Federal. Ese ya no va a existir y van a conformarse dos órganos, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, conformada por 5 magistrados, que van a establecer sanciones para ministros, magistrados, jueces
y personal judicial. Se supone que deben ser esos magistrados superdoctos en la materia jurisdiccional, super especialistas, para que verifiquen si una resolución judicial efectivamente hay alguna anomalía, hay algún tema de corrupción, hay alguna discrepancia o no. Eso me preocupa bastante, estimados amigos. No lo sé, no le creo tanto, ¿no? Tenemos también la función, por supuesto, en el tema del personal judicial y la sanción que pueden tener por no cumplir con su función. Y tenemos los órganos de administración judicial, 5 personas que van a ejercer funciones administrativas, uno designado por el Poder Ejecutivo, 3 por el Poder Judicial y uno por el Senado. Esa va a ser la conformación del Poder Judicial a partir de la reforma. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí, profe. Profesor, Ok, muy bien. Muy bien. Ya en su momento, ustedes cuando lleguen a materias más avanzadas, pues van a ustedes a entrar de fondo con pues las funciones que va a ejercer cada uno de estos órganos y las competencias perfectamente bien estructuradas. Pero el tema de esta asignatura, pues solamente es conocer la estructura de los órganos que conforman el poder. ¿Ok? Bueno. Con este punto estamos concluyendo nosotros nuestra tercera unidad. Ya hablamos de los circuitos judiciales. Son 32 circuitos judiciales y 5 regiones judiciales. Para que ustedes conozcan las regiones judiciales, normalmente remítanse a este mapa que hemos puesto. Es prácticamente la misma demarcación para las regiones judiciales. ¿Entendemos esto?